Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. ¿Sabías que cerca de 38 millones de personas sexualmente activas tienen una infección de transmisión sexual? ¿Cómo puedes evitar ser parte de esa estadística? ¿Qué síntomas pudieras presentar? Quédate con nosotros y resuelve todas tus dudas. Para comenzar, vamos a ver la siguiente información. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual, entre las que se encuentran el virus del papiloma humano, el herpes genital y el VIH, las cuales, aunque pueden tener graves consecuencias, no siempre presentan síntomas. Por eso es muy importante prevenirlas. Pero ¿cómo podemos hacerlo? En Médico H te damos los detalles. Damos la bienvenida a nuestra ginecóloga de cabecera, la doctora Yuli Salomón. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Ari. Aquí con un tema impresionante porque aunque suenen unas cifras así como demasiado exageradas, esto no es exageración, es la primera causa de consulta en nuestro consultorio y la verdad es que subestimamos muchas veces, es más, la mayoría de las veces, todas las infecciones de transmisión sexual. No, y a mí me impresiona mucho cuando vemos que es herpes y virus de papiloma humano, o en orden distinto, virus de papiloma y herpes, las más frecuentes, porque son de las que no te puedes quitar. O sea, no es como que te tomas una medicina y queda curada. Así que, ¿qué te parece si vamos abordando este tema y vamos platicando qué es lo más frecuente y las consecuencias que puedan tener, y luego vemos la prevención? Perfecto, Ari. Lo primero que te quiero platicar es que esta infección de transmisión sexual se puede dividir en las que son producidas por los virus, como estabas comentando. Los virus pueden ser herpes, de todo tipo 1, tipo 2, que es cuando están en los genitales, el virus del papiloma, el VIH y la hepatitis. O sea, son los más frecuentes en virus. Después tenemos más de 30 bacterias, Ari. O sea, hay muchísimas bacterias que pueden dar infecciones de transmisión sexual. Estas bacterias pueden ir desde silenciosas, como son la clamidia, la gardnerella, la sífilis, y también tenemos los protozoarios. Por ejemplo, son estos que van nadando dentro de la vagina y que pueden multiplicarse por muchísimos, como la tricomona, que también es una de las cosas más frecuentes. Y por último, pues el famoso hongo, que es la cándida vaginal, que es la principal causa de consulta. Yo creo que en todas las mujeres, por distintas razones, aunque no se considere una enfermedad de transmisión sexual, es común juntarlo o hacerla mixta con una infección de transmisión sexual. Oye, aquí a fuerza tiene que haber penetración para que tengas una infección. ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles se contagian simplemente por un contacto piel con piel? Fíjate, Ari, que es súper importante porque hay mucha desinformación y piensan que por ir a un baño público te puedes contagiar, y esto es totalmente erróneo. Sí tiene que haber un contacto, siempre el contacto tiene que ser de mucosas, es de vagina a boca, de vagina a ano, de ano a pene, o de pene a garganta. También muchas de las enfermedades pueden tener repercusiones a nivel de la laringe, pero siempre debe haber un contacto. También puede haber, por ejemplo, en el caso del VIH o del herpes, que se puede contagiar de la mamá hacia el bebé en el momento del parto, o cuando hay esta combinación de sangre de la mamá hacia el bebé. Y el VIH, por supuesto, también se puede contagiar por la sangre. Son estas personas que se pueden pasar las agujas o compartir en ciertos momentos de drogadicción, o uno de los laboratorios que puedan hacerte tomar sangre o transfusiones que no sean laboratorios certificados. Oye, y bueno, la prevención, ¿todas se previenen de la misma manera? O sea, siempre el preservativo, digamos que es el rey de este asunto. Así es, desafortunadamente, Ari, y lo más importante es que el preservativo no se utiliza en forma adecuada ni sistemáticamente. O sea, la verdad es que no todo el mundo utiliza el preservativo cuando lo tiene que hacer en forma desde el principio y en todas. Es más, sí te puedo dar una cifra que es así de miedo, que de 5 adolescentes, solamente 2 utilizan un preservativo en su primera relación sexual. O sea, sí es una exposición importante. Sigue habiendo mucho mito de que no se siente igual, que pierde sensibilidad y que esto no es necesario durante las relaciones sexuales, cuando es la única forma que tenemos nosotros de realmente hacer una prevención. En todas, desde el principio y sistemáticamente. O sea que con esto que dices de los adolescentes también,
lo vamos a ir entrelazando conforme avance el programa. Vamos a hablar más adelante de los métodos anticonceptivos, pero imagínate si en esa primera vez no utilizaron un preservativo, es muy probable que puedas tener algún contagio y además puedas tener un embarazo. Entonces es un escenario terrible para las y los adolescentes que están iniciando su vida sexual. Así es, sigue siendo un problema de salud pública porque no están tomadas en cuenta, porque no es un tema abierto y generalmente las mujeres y los hombres se automedican. Son de estas cosas que te recomienda una amiga porque ya le pasó, etcétera, y estamos creando una resistencia increíble a los antibióticos convencionales, de tal manera que ya tenemos que hacer estudios específicos o cultivos específicos para determinar ante qué bacteria estamos, para saber qué antibiótico y no indiscriminadamente, sino ir específicamente por ese bicho. Los síntomas más frecuentes que cuando puede sospechar a alguien que tiene una infección de transmisión sexual, claro, es muy general porque aquí, por ejemplo, podemos ver que tienes dolor al orinar, el flujo vaginal, dolor en las relaciones sexuales y secreción inusual en el pene. Pero pues están todas las otras que puedes cursar medio asintomático, desde el VIH hasta el papiloma, que no necesariamente se asocian a esto. Pero ¿qué te parece si tratamos de englobar estas que sean como más bacterianas? Así es. Fíjate, más o menos todas las infecciones de transmisión que no son virales pueden causar con estos síntomas. Aunque la calidad o la cantidad de flujo y el color es distinto, normalmente cursas con un flujo que no es normal. El flujo de la vaginaria tiene que ser como muy transparente, no debe de tener ningún olor y está dado esta pH, por decir así, esta cantidad de hidrógeno que tenemos por los lactobacilos. Es decir, nosotros tenemos bacterias normales que nos protegen contra bacterias externas. Cuando se altera este equilibrio, por decir así, somos más susceptibles a presentar flujos de otra índole y de presentar infecciones vaginales. Generalmente cuando son bacterianas, el flujo puede ser como verdoso, si tienes ardor al orinar, mucho dolor a la hora de tener relaciones. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de protozoarios es amarillo, el flujo es como más moco, más viscoso, pero esto no es una ley. Por eso es muy importante hacer el refuerzo de que hay que acudir con tu ginecólogo y nunca automedicarte, porque el tratamiento, Ari, tiene que ser en pareja y tanto sistémico, es decir, tomado como puesto. Y la mayoría de las mujeres nada más colocan un óvulo, una tableta vaginal sin tener un tratamiento sistémico y por eso es que hay una recurrencia importante. Y los síntomas de los virus normalmente son nulos. Es decir, los virus no se ven, no manifiestan ningún tipo de síntoma. Es que nosotros tenemos que ir por ellos y nosotros tenemos que estar haciendo estudios y testeos continuamente para poder hacer la detección oportuna. Claro, eso tenemos ahí herramientas muy valiosas como el Papa Nicolau que siempre nos platicas y ahorita vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Te parece si hablamos ahora de las formas de contagio? Para eso preparamos la siguiente cápsula y regresamos a platicar aquí con la doctora Salomón. ¿Sabías que según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 38 millones de personas sexualmente activas tienen una infección de transmisión sexual? Estas infecciones se transmiten de persona a través de fluidos corporales. Pero entonces, ¿cómo se puede tener una actividad sexual plena sin correr riesgos? Te lo decimos en Médico H. Bueno, pues para tener una actividad sexual plena, pues creo que tenemos aquí todo un arsenal que nos trajiste y todo lo que nos puedas platicar. Sí, básicamente, como estábamos comentando, la forma de transmisión es a través de un contacto. Entonces, lo que hay que evitar es realmente el contacto de los fluidos. Mucha gente tiene este mal concepto de que la gota preseminal, que es como esta gotita que se secreta al principio para tener lubricación, no contiene espermas o no contiene realmente las bacterias. Y entonces es por esto que nosotros decimos que el preservativo hay que colocarlos desde el principio y en todas. Es decir, antes de iniciar la vida sexual. Está tanto el preservativo masculino como el preservativo femenino, que aunque su uso no es tan común, también puede servir sobre todo para estas relaciones en donde tienen un contacto oral. Claro. Eso es en cuanto al contacto. Bien, habíamos comentado que el virus, el 80% de la población sexualmente activa ha tenido contacto con el virus del papiloma, por ejemplo, y tú no te has dado cuenta de qué depende de que tú te enfermes, sobre todo de tu sistema inmunológico, y que realmente no tengas un contacto continuo con el mismo virus. Ok, pero entonces, por ejemplo, todos los jóvenes
tenemos que, desde que inician las relaciones sexuales, de la práctica del preservativo. ¿Y cuándo, Yuli, debo de ir por primera vez a hacerme un testeo para las otras infecciones? Obviamente, ya quedamos, ahorita nos platicabas, si tienes flujo, si duele, si hay un aroma que es muy penetrante, muy desagradable, pues obviamente van a ir y no automedicarse, que eso ya nos lo habías contado. Pero para los test o las pruebas de enfermedades virales. Es una maravillosa pregunta porque te puedo decir que hemos avanzado extraordinariamente. Lo primero que hay que aclarar es que el Papa Nicolau es un estudio de las células del cuello. Ese hay que practicárselo una vez que seas sexualmente activa. O sea, una vez que iniciaste tu vida sexual, hay que acudir al ginecólogo y hay que hacerlo en forma anual, cada año. Si tú eres una persona que tiene riesgo, es decir, relaciones en donde no utilizaste un preservativo, en donde tienes una probabilidad de contagio, se puede hacer, ¿sabes? Como estos testeos que ya son casi de autotoma de farmacia, en donde se puede detectar con una gotita de sangre muy fácil el VIH, por ejemplo. Evidentemente no son pruebas confirmatorias. Si saliera positivo hay que acudir con el doctor para hacer las pruebas serológicas de sangre correspondientes y verificarlo. Y lo mismo pasa con la del herpes. Sin embargo, no hay como la consulta, porque el ojo clínico pues, puede hacer también unos cultivos especiales. Sobre todo, por ejemplo, hay bacterias, Ari, que son tan silenciosas como la clamidia, que solamente las descubrimos cuando la pareja tiene un problema de infertilidad. Sí, imagínate, años después. ¿Te parece si vamos a poner en práctica el típico verdad o mito? Y nos vas contestando verdad, mito y una breve sinopsis, ¿no? ¿Se puede tener varias infecciones de transmisión sexual a la vez, verdad o mito? No, totalmente verdad. De hecho, es de lo más común. Generalmente, nosotros tenemos un síntoma como la comezón, te rascas, te infectas, y esto se puede convertir en una enfermedad mixta. Por eso es muy importante no autorrecetarse. Generalmente cuando ya llegan al consultorio, Ari, ya se pusieron 80 óvulos, el remedio de la abuelita, hasta lavan con vinagre. Acuérdense que nosotros tenemos flora vaginal normal, que es muy importante conservar y dar el medicamento adecuado, porque se están haciendo resistencias a los medicamentos. Ok, ahí te va otra. Todas las infecciones de transmisión sexual se curan. Lamentablemente no. Todas aquellas que son causadas por bacterias, es muy fácil hacer la detección y podemos dar un antibiótico correspondiente, pero lo que corresponde a los virus, como habíamos mencionado, el virus de la inmunodeficiencia, el virus del papiloma, el virus del herpes, el virus ataca el núcleo de la célula Ari y estas células se van multiplicando de tal forma que ya quedan dentro de tu DNA y no se quitan nunca. Se pueden desactivar, se pueden quedar inactivas durante mucho tiempo, pero en cualquier momento en donde tu sistema inmunológico baja o que tengas una reactivación con otra pareja o con el mismo virus, puede inclusive tener complicaciones severas. Enfermedades que se creían como muy ya controladas, sífilis, gonorrea, y que además vienen muy resistentes a muchos antibióticos. Así es. O sea, lo que sí te puedo comentar es que justamente la pandemia hizo que al nosotros no tener conocimiento bien al principio de lo que era el COVID, empezamos a recetar muchos antibióticos, como por ejemplo la citromicina o la clindamicina, o algunos que se utilizan para protozoarios, por ejemplo. Y estos empezaron a tener como mucha resistencia para las bacterias normales. De tal forma que hoy lo que recomendamos es solamente dar el antibiótico cuando nosotros estamos seguros de qué bacteria es para poder realmente curarlos. Y en pareja, Ari, porque también me puedo curar yo, puedo estar el tratamiento yo, y si mi pareja no recibe el tratamiento que yo, pues nos vamos a estar autocontagiando una y otra vez. Ahorita vamos a hablar de eso y también de cuando tienes no nada más una pareja, que luego también es un tema con el que tener contactos con diferentes personas también pueden incrementar tu posibilidad tanto de enfermedades que pongan en peligro tu vida como de enfermedades localmente transmisibles, ¿no? Antes de continuar, ¿sabías que mañana se conmemora el Día Mundial del Labio y Paladar Hendido? Para hablarnos sobre la importante labor que se realiza en México por parte de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, muchos de nuestros compañeros y particularmente en la clínica de labio y paladar hendido del Centro Médico ABC nos acompaña su director, el doctor Gerardo Fernández Sobrino. Bienvenido. Hola Ari, muchas gracias por la invitación. Oye, platícanos un poquito, hay muchísimo labio y paladar hendido en México, la gente quiere saber qué tan común es esto.
Pues mira, en México se dice que el labio paladar hendido es una frecuencia de 1 de cada 700 nacidos vivos, que si nos vamos a la estadística global estamos hablando de más de 2.300 casos al año. Entonces creo que sí es la incidencia importante dentro de nuestro país. Y hay, por todo el país se realizan esfuerzos para estar ayudando a estos niños, porque son varias cirugías, primero en el labio, luego el paladar, y tú te has especializado mucho y actualmente dirigiendo la clínica de labio y paladar hendido en el Hospital ABC. Están operando mucho y con motivo de este Día Mundial queremos que nos cuentes qué es lo que están haciendo allá en la clínica. Sí, en la Clínica Amistad, que es la parte social del Centro Médico ABC que está en Santa Fe, pues estamos manejando la clínica de labio y paladar hendido, en donde damos manejo integral y oportuno. Lo más importante en estos pacientes es de que debemos de empezar el tratamiento prácticamente desde el momento de nacimiento. Ahí es donde debemos de empezar con la ortodoncia prequirúrgica antes de llegar a la cirugía inicial, que estamos considerándola a partir de los 3-4 meses de edad. Pero es bien importante señalar que en la clínica damos manejo integral, no solamente la cirugía plástica, sino la de ortodoncia, terapia de lenguaje, otorrino, genética, psicología, salud mental. O sea, es todo un equipo que estamos brindando apoyo a estos niños. Y con este equipo multidisciplinario es como se logran los mejores resultados, ¿no? Porque será un tratamiento pues, que los acompañará durante varios años, dependiendo del caso, pero como dices, el aprender a hablar, los especialistas en fonación, los ortopedistas los de la ortodoncia prequirúrgica, y después se siguen utilizando una serie de aparatos y hay que darle seguimiento, ¿no? Sí, lo más importante es eso, ¿no? Que la gente entienda que no es únicamente el operarlo y que el cirujano plástico o el cirujano maxilofacial haga su trabajo y listo. No, debe de ser un seguimiento a largo plazo y por todos los especialistas. Y a veces esto es muy pesado para los papás y los pacientes, ¿no? Porque incluso el paciente tiene que estar con manejo de ortodoncia, terapia de lenguaje, prácticamente toda su vida, ¿no? Hasta que llega a la edad adulta, 17, 18 años, es cuando ya podemos decir que ya está terminado el tratamiento, ¿no? Pero todo esto siempre y cuando reciba un tratamiento oportuno para lograr las metas y que obviamente ese paciente se reintegre a su vida social y familiar al 100% con la mínima cantidad de estigmas, ¿no? Pero bien importante entender que no es únicamente un especialista, es un conjunto de todos los especialistas que tenemos que estar viendo a estos pacientes constantemente para poder determinar o detectar en el caso de que se presente a una complicación, porque obviamente los niños tienen un crecimiento normal que en estos pacientes va a estar alterado, ¿no? Entonces, el grupo de especialistas lo debemos de captar. Perfecto, pues te agradecemos mucho. Ahí están los datos en pantalla de lo que es la Clínica de la Amistad de labio y paladar hendido del Centro Médico ABC, que está en Santa Fe, donde recibirán atención multidisciplinaria de primera calidad. Te agradezco mucho, Gerardo, que estés muy bien. Ok, muchísimas gracias, Ari. Hasta luego. Continuamos. Finalmente es tiempo de resolver tus dudas acerca de los métodos anticonceptivos y para eso te preparamos la siguiente información, no se vayan. ¿Sabías que más de 200 millones de personas en edad reproductiva no usan métodos anticonceptivos? Esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud reconoce por lo menos 20. ¿Por qué pasa esto? ¿Sigue siendo un tabú usarlos? ¿Cuáles son los más efectivos? En Médico H te damos toda la información. Bueno, pues ahora va de la mano siempre, ¿no? O sea, me parece muy importante saber que no puedes solamente estar pensando en no tener un embarazo no deseado y entonces me tomo las pastillas, pero nos descuidamos y aquí creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que podemos hacer en pareja, Yuri. Así es, esto es el término que nosotros utilizamos como sexualidad responsable. La verdad nos toca experimentar, disfrutar, pero siempre con responsabilidad, de evitar una infección de transmisión y de evitar un embarazo no deseado, porque igualmente es un problema de salud público en donde la mayoría de las mujeres, 3 de cada 5 embarazos no son deseados, la mitad de esos 3 terminan en abortos que son inducidos y la otra mitad son embarazos no planeados que realmente manifiestan algún tipo de riesgo justamente porque no llevan el control adecuado. Entonces es muy importante disfrutar de tu sexualidad y para eso hay que conocer la gama de anticonceptivos. Primero tenemos los de barrera Ari, que son los únicos que te evitan las infecciones de transmisión, como es el caso del preservativo y el preservativo femenino. Ya en México contamos también con las láminas espermaticidas que se colocan antes de la relación sexual y lo que hacen es matar el espermatozoide. Esto, como su nombre lo indica, la barrera quiere decir que evitan que el esperma se una con el óvulo. Por otro lado... Perdón que te interrumpa, pero para aprender a hacer una buena colocación de esto,
hay que acudir a una consulta contigo. Digamos que en internet te puedes meter y ver un tutorial. Esto es totalmente una ciencia porque hay muchos factores que pueden intervenir. O sea, desde fijarte en la fecha de caducidad, cómo abrir el paquete, cómo voltearlo, cómo El típico que lo traemos guardado en la cartera 2 años. Exactamente. O sea, todas esas cosas hay que evitarlas y es de real importancia que tomen un tutorial o que vayan con su médico para que realmente puedan saber cómo es colocarse un preservativo. Mucha gente dice que se rompen. De verdad, si lo abriéramos, hiciéramos el ejercicio, se estira demasiado y esto es una cosa que tiene más que ver con la forma en que lo colocas que con la falla o la resistencia realmente del anticonceptivo. ¿Estos otros? Estos otros se consideran anticonceptivos de corta duración porque dependen, o sea, su eficacia va a depender de ti. Las pastillas, el anillo, el parche y las inyecciones se consideran hormonales. Y estos van a funcionar mientras que tú los tomes efectivamente con una cierta regularidad. Estos los puedes dejar y no dejar conforme tu vida sexual se va acostumbrando. Y después tenemos los de los de larga duración que te duran 5 años, que son el implante subdérmico y los sistemas intrauterinos que vienen siendo los que liberan hormonas y los que no liberan hormonas. Ok, en esto, por ejemplo, si tienes una pareja ya más estable, ¿optas por los de largo plazo, como estás hablando, o no necesariamente y tú te puedes controlar aparte? Y digo, es independiente. Puedes traer el dispositivo y el implante y además tienes que usar preservativo. Sí, lo que vamos a hacer es siempre utilizar que es el preservativo, más el otro método para así tener los dos temas cubiertos, el no embarazo y las infecciones de transmisión. Pero así como tú siempre dices, Ari, un método anticonceptivo está hecho a la medida. Nosotros tenemos criterios que seguimos para la OMS para poder darte la opción de cuál es el anticonceptivo que mejor te corresponde. Tomamos en cuenta la edad, si fumas, el peso, si tienes enfermedades o no, si eres propensa a producir coágulos, si te duele la cabeza, cómo son tus ciclos. Porque muchos de los anticonceptivos te sirven también como tratamiento para otras enfermedades. Entonces, no es algo, la elección de un anticonceptivo no es algo que te recomienda tu amiga. Perfecto. Tenemos ahí algunos de verdad o mito. Los dejamos para que te los voy a leer. Las pastillas anticonceptivas disminuyen el deseo sexual, ¿verdad o mito? No, totalmente mito. Sin embargo, lo que sí pueden ocasionar las pastillas anticonceptivas, al igual que todos los hormonales, que vienen siendo el anillo, el parche y las inyecciones, es que al tú recibir la misma concentración de estrógeno continuamente, puedes tener un poquito de resequedad vaginal. Okay. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar un lubricante que te pueda ayudar con esto para que tus relaciones mejoren. Oye, me gusta mucho el mito. ¿Te hacen ganar peso o no te hacen ganar peso? La verdad es que no retienes líquido. De hecho, nosotros lo utilizamos justamente cuando tenemos un síndrome premenstrual o algunas enfermedades que pueden sí causar la retención de líquido. Sin embargo, la dosis tiene que ser la adecuada para ti. Si te recetan un medicamento o un anticonceptivo que tiene una fórmula que a ti no te va bien, hay que cambiarla. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo esta plática, esta cátedra acerca de enfermedades de transmisión sexual y también de los anticonceptivos. Por favor, escríbanos, mándenos todas sus dudas con esto y vamos a estar pendientes de todas ellas.